Busque ahí en su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. El libro de Éxodo, el capítulo 12. Quiero hablarles esta mañana acerca de la Pascua y el Cordero. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana, la Pascua y el Cordero. Libro de Éxodo, el capítulo 12. Y vamos a comenzar a leer allí versículo 1. Éxodo, el capítulo 12, versículo 1. Hablaremos aquí, hermanos, sobre la Pascua y el Cordero. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Y hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El Cordero de la Pascua. Esto sucedió en Egipto. Lo que es muy importante, que usted pueda recordar que la palabra Pascua significa Pesaj. Pesaj significa pasar por alto. Dios, hermanos, iba en este día a mostrar su amor y su misericordia sobre su pueblo, porque el último día del cautiverio en Egipto, Dios iba a enviar el ángel de la muerte, y en cada una de las familias donde no hubiera sangre de este cordero, en los dinteles de la puerta, el primer hijo moriría. Cuando el ángel, hermanos, pasaba, miraba la puerta, si no había sangre del cordero en la puerta, el primer hijo moría. Si había sangre en la puerta, el ángel de la muerte pasaba por alto esa familia. Y eso es Pascua, Pesaj, pasar por alto. Y ahora aquí estamos, bajo las ordenanzas del Señor. Mandó a las familias que se agruparan, y de acuerdo a la cantidad de personas que formaban cada familia se debía matar un cordero. Todo esto que estaba sucediendo aquí, hermanos, era una proyección. Lo que sucedió en Egipto era una proyección hacia la obra, hacia el ministerio, hacia la muerte y resurrección de Cristo. Todo eso está aquí. Esto era un tipo de las cosas que habían de venir. Israel, un pueblo oprimido. Quiero que solamente mire el versículo 40 de este capítulo 12. El versículo 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Así dice su Biblia, ¿no? Así que, hermanos, Dios iba a poner fin a 430 años de esclavitud. Dios iba a libertar a su pueblo, porque esto era la Pascua, hermanos, del Cordero.
Era una reunión de liberación del pecado. Era una reunión de liberación de la esclavitud, del látigo del faraón, del látigo del opresor. Era ponerle fin a 430 años que el pueblo de Dios vivió pisando barro y paja para hacer ladrillos, para construir los grandes edificios del imperio que les oprimía, que les maltrataba. Y ahora Dios quiso hacer algo bien visible. Quiso poner fin al tiempo de esclavitud y da la orden de conseguir un cordero. Y lo primero que quiero que note en similitud con Cristo, que dice la palabra de Dios allí, hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 5, el animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dejó para nosotros ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando a él le maldecían, él respondía con bendición. Todo eso tiene ahí en Primera de Pedro, capítulo, versículo 21 del capítulo 1. Dice, hermanos, un hombre sin defecto. El Señor era sin pecado. La Escritura lo demuestra así. Y así debía ser la figura del cordero, macho, sin defecto, de 1 año. Es decir, que tenía que estar en plenitud de vida el animal. Como nuestro Señor fue a la cruz en la plenitud de su vida. Y ahora dice ahí, hermanos, la palabra de Dios sin defecto. Y quiero que note algo más, hermano. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Quiero que ponga la atención, hermanos, en la palabra inmolará. Y ahora también, hermanos, quiero que ponga atención que ese cordero, hermano, tenía que ser sin defecto. Cuando trajeron el cordero, tenían que separarlo durante 4 días. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, en ese domingo, Él estuvo 4 días allí para llegar a la cruz. Antes que el cordero fuera sacrificado en esta familia, tenía que estar cuidado durante 4 días. Y ahora la palabra inmolar, esa palabra habla literalmente de degollar. El padre de la familia acostumbraba a poner el dedo índice en la barbilla del animal y pasaban ahí un cuchillo filoso, un objeto filoso, y ese animal se iba desangrando, tal como lo explica Isaías, hablando de Jesús como el Cordero de Dios. Enmudeció y no abrió su boca. El Cordero muere mansamente, no hace escándalo, muere mansamente y es inmolado. Y ahora toda la familia está allí mirando ese cordero macho, menor de 1 año, sin defecto, que está desangrándose delante de sus ojos. Y entonces nosotros recordamos la primera carta de Pedro, cuando dice en el capítulo 1, versos 18 a 20, que el Señor Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino, dice Pedro, como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Si quiere, ve ahí ese texto. Y dice ahí, dice, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. En esa Pascua, en Egipto, ese cordero era la figura del que había de venir, del Señor Jesucristo,
que no solo iba a morir por la familia, como sucedía allí, sino que iba a morir por toda la familia humana. Porque eso es lo que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 2. Dice que el Señor Jesucristo es nuestra expiación. Él es el Cordero, el que se ofreció. Y dice Juan, dice, por nuestros pecados y por lo de todo el mundo. Por toda la familia humana, Cristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz. Y volvemos ahí a Egipto. La sangre está allí. Y ahora mire cómo sigue. Leamos un poquito más. Versículo 7. Dice la palabra, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Cómo dice la religión que no hay que comer carne, no? Pero aquí está la orden. Aquella noche comerán carne asada, dice la palabra aquí, hermanos. Versículo 8. Comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Pesaj, Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ahora aquí pasa la Biblia a hablarnos de un cordero protector. Dijo que tenía que ser apartado 4 días, tenía que ser macho, sin defecto, menor de 1 año, tenía que ser inmolado. Y ahora que fue sacrificado, su sangre iba a ser sangre protectora. La sangre del cordero vertida en los dinteles de la puerta, en los maderos de la puerta, nos recuerda la sangre de Cristo vertida en el madero de la cruz, del Calvario. Las familias eran protegidas, el ángel de la muerte pasaba por alto. Y a nosotros, hermanos, la muerte también nos pasará por alto, porque en esa cruz Él consiguió vida eterna para nosotros. Salvación eterna para nosotros. El paso a paso que usted ve aquí es todo lo que nos recuerda el ministerio y la obra del Señor Jesucristo. Dice, y comeréis el cordero, no dejaréis nada para el otro día. Y eso es para nosotros. Tengo que llenarme de Cristo enteramente. No quiero dejar nada. Quiero entero el Señor en mi vida. Quiero vivir con Cristo la plenitud de su presencia entero. Que no quede nada de Él fuera de mí. Que Él entre enteramente en mi vida como mi Salvador. Y que yo pueda caminar con Él. Y que pueda andar con Él. Y que pueda servir a Él. Cada paso aquí, hermanos, nos explica esto. Y ahora ahí está la familia. Y ahora el cordero se desangró. Ahora fue asado. Y ahora, así como el Señor, cargando nuestro pecado, soportó el fuego de la ira de Dios sobre su vida. Y se le escuchó abandonado decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El fuego del juicio de Dios, el fuego de la ira de Dios, estaba cayendo sobre él en la cruz, pero él estaba llevando nuestro pecado. Él no merecía sufrir ni morir, pero lo hizo cargando nuestro pecado. Pasó por el fuego del juicio de Dios. Ahora el cordero fue asado. Pasó por el fuego. Y ahora el cordero es compartido en la familia. Y cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el verso 16,
cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo y nos ha dado a su Hijo unigénito, nos ha dado, lo compartió con la familia humana. Igual que sucedió en Egipto, compartido en familia, el Cordero de Dios compartido con la familia humana. Dice, y nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Cordero de la historia. El Cordero de la historia que tiene su raíz allá en Egipto. Un mensaje de liberación. Un pan comido sin levadura. Tenían que salir rápido, huir rápido. Y así como recordamos nosotros en la cena, un pan sin levadura. Porque nuestro Señor, que es el pan de vida, no había pecado en él. Y la levadura siempre en la Biblia anuncia presencia de pecado. Así que en aquel pan también estaba la persona de Cristo. Un pan sin levadura y hierbas amargas para recordar el dolor, el quebrantamiento de la esclavitud. Y nosotros también, hermanos, tenemos que tener esa mirada hacia Cristo y recordar que el mundo nos quebrantó. Nosotros no solo sufrimos el látigo del faraón, el látigo de Satanás. Nos maltrató en el mundo, nos quebrantó. Pero ahora Cristo, el Cordero de Dios, nos dio una vida nueva y una vida eterna. El Cordero de la historia. Y ahora quiero hablarles unos minutos sobre el Cordero de nuestra memoria. El Cordero que nosotros recordamos. Un viaje, por favor, aquí al Evangelio de Juan. Capítulo 1. Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 29. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. Dice la palabra que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Juan era Juan el Bautista, el que bautizaba en el Jordán. Vio a Jesús venir y le señaló a la multitud, él es el Cordero de Dios. No se confundan, la salvación no está en una religión, la salvación no está en un producto humano. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Cordero que tiene que estar en nuestra memoria. El que quita el pecado, el que nos libertó del pecado, el que lavó nuestros pecados, el que perdonó nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Aquí, un poquito más adelante, capítulo 6 de Juan, verso 51. Recordaremos algo también acerca del pan que fue mencionado allá en Egipto. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y dice nuestro Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan vivo. Aquel pan que apareció allá en Egipto, que nos recuerda también al Señor Jesucristo. Y el que comiere de este pan, dice la palabra, vivirá para siempre. El Cordero de la historia, allá en Egipto. Juan el Bautista nos recuerda el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero que está en nuestra memoria. Y ahora unos minutos para hablar sobre el Cordero de la victoria. Porque hay un Cordero triunfante. Véalo conmigo aquí, Evangelio de Juan, capítulo 19. Y este texto es oxígeno puro para nuestra alma. Este es el texto que produce en nosotros fe
que produce en nosotros certeza. Es el texto que trae el alivio perfecto para nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí está el Cordero de Dios, ahí está en la cruz. Está en su último instante de vida. Y dice la palabra de Dios que Él dice, consumado es. Ese es el grito de victoria. Ya conocemos el significado de la palabra. La palabra es tetelestai, la deuda ya fue pagada. La obra ya fue consumada, no necesitamos más nada. Ese sacrificio fue completo, ese sacrificio fue perfecto. No necesita ninguna clase de aditivo. Ese sacrificio fue suficiente para traer salvación eterna para nosotros. Ese es el grito del Cordero, es el grito triunfante del Cordero. Consumado es, lo logré, lo conseguí, di la vida por el pecador. Y satisfecho con su obra, expiró. Y 3 días estuvo en la tumba para cumplir, entre otras profecías, la que él había dicho, que derribaría ese templo y en 3 días lo reedificaré. La gente pensaba que hablaban de un edificio literal. Decía el salmista en el capítulo 16, versículo 10, dice, no permitirás, decía la profecía, que tu santo vea corrupción. 3 días ese cuerpo no se iba a desintegrar. No permitirás que tu santo vea corrupción. La señal que les doy, decía Jesús, es la del profeta Jonás. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y saldría. Dice Pedro en su prédica en Pentecostés, Hechos 2:22 de en adelante, cuando habla, dice que él no pudo ser retenido por la muerte. Y salió triunfante. El Cordero de Dios, el Cordero de la victoria. Es el Cordero en el que creímos. Es el Cordero que quita nuestro pecado, que trae salvación. Y el andar con el Cordero de Dios puede traer gran bendición a nuestra vida. No debemos dejarlo de lado en nuestra vida. Él es el Cordero de la victoria. Mire cómo lo presenta Colosenses capítulo 1, versículo 20, a este logro en la cruz. Observe un poquito más adelante, Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 20. Mire cómo dice la palabra del Señor. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 20. Habla de acerca del Señor Jesucristo y dice que por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En esa obra triunfante, el Cordero de la victoria, dice la palabra aquí en la parte final del texto leído, dice que Él consiguió la paz mediante la sangre de su cruz. En la sangre que Él derramó, consigue salvación para nosotros y logra, hermano, que nosotros tengamos paz con Dios. Recuerda cuando estudiamos Primera de Juan 1:9 el domingo anterior, que hablamos de un Dios que es fiel y dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y dijimos que nosotros, hermanos, tenemos que hablar con Dios, confesar, es pensar igual que Él sobre lo que es pecado. Coincidimos con Él, le hablamos a Él de nuestro pecado. Él es fiel en perdonar. El pecado habla de una deuda que tenemos con Él. Eso está todo en el mensaje del domingo anterior. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, esa es una expresión de la contabilidad. Cuando alguien pagaba una deuda, al final de la hoja se ponía la palabra tetelestai. La deuda ya fue pagada, consumado es. La deuda de nuestro pecado fue pagada en la cruz.
Lo hizo el Cordero de la victoria. Y hermanos, dice Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 5 y en el versículo 1, le dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo le dijo a los romanos, le dice a la iglesia en Colosa, él consiguió la paz mediante la sangre de su cruz. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. El logro fue grandioso. Él es el Cordero de la victoria. El mundo que nosotros vivimos, andan allí detrás de unas roscas de Pascua y hacen largas filas. En el año 476 después de Cristo, un rey bárbaro de los bárbaros invadió la ciudad de Bolonia. Iba a matar la gente allí y alguien hizo allí unos panes de estos como los que conocemos de Pascua y con una forma de paloma, y le dieron al rey invasor y él comió de esa rosca, y entonces eso despertó que él les perdonara todo, que no los matara. Y allí se empezó a hacer correr eso como una tradición. Pero en la Pascua del Cordero en Egipto no había rosca de Pascua. ¿Y de dónde salieron los conejos? Pues ya los vio por ahí, ¿no? Espero que no hayan andado vendiendo conejos usted por ahí. Esos no salieron de una galera. Porque ese era un sistema de culto a la diosa Astoret, que era la diosa de la fertilidad. Por eso que los conejos se reproducen hasta en un mes y poquito nomás ya se reproducen rápidamente. Y entonces ellos instalaron esa creencia de que cuando el Señor Jesucristo resucitó y la piedra se corrió, salió un conejo. Y la gente cree eso. La Biblia nos lo dice. Y entonces dice, no, vendamos conejos en la Pascua, es el símbolo de la fertilidad y de la resurrección. Y el chocolate, y hay toda una historia, pues no les voy a contar esa historia. Quizás el otro fin de semana. Pero el chocolate y todo eso de los huevos de Pascua, ¿no? Eso es todo lo que representa un sistema comercial totalmente opuesto a Dios. En la Pascua de la Biblia, el centro es el Cordero. Lo vimos en Egipto, el Cordero de la historia. Lo vimos allí en su ministerio, el Cordero que está en nuestra memoria, el que vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo vimos en la cruz, el Cordero de la victoria, gritando consumado es. No hay aquí chocolate, no hay aquí rosca de Pascua, no hay aquí, hermanos, conejos, ni ninguna de esas cosas que el diablo implantó para desviar la atención. Nosotros tenemos que enfocarnos en la cruz y en el Cordero de Dios, que nos liberta del pecado, porque la Biblia dice que si conocieres al Hijo de Dios seréis verdaderamente libres. El Cordero de Dios trae libertad, el Cordero de Dios trae salvación, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice Juan. El Cordero de Dios. No tengo ojos para roscas, ni conejos, ni huevos de Pascua, y no sé cuántas cosas más andan por ahí. Mi mirada está en el Cordero. Y mi consejo en esta mañana es no quite la mirada del Cordero. Siempre mira el Cordero. Él es el centro de todo. El Cordero de la historia. El Cordero de nuestra memoria. El Cordero de la victoria. Y ahora ocuparé unos minutos para hablarles del Cordero y el final de su trayectoria. El Cordero y el final de su trayectoria. Mire cómo termina todo esto que comenzó en Egipto. En Apocalipsis, capítulo 5. Si puede ir ahí, por favor. Apocalipsis, el capítulo 5. Y vamos a estar leyendo ahí, versículo 5 en adelante. Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 5.
Y así nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 5, verso 5. Aquí va a estar reflejado el Cordero y su gran trayectoria, su gran trayectoria. Dice la palabra, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como fue en Egipto, ¿verdad? Que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero y su gran trayectoria. Esto que leí está en el futuro, eso todavía no sucedió. Pero si todo lo otro que vimos ya sucedió, no estamos lejos de esto. Y dice aquí que el Cordero tomó el libro. Él es identificado aquí como el león de Judá, como la raíz de David. Y sabemos, hermanos, que él era descendiente de David, de ese árbol genealógico. Porque eso es lo que le va a dar el derecho a ser rey, el pertenecer al árbol genealógico de David. Él se sentará, hermanos, en la ciudad de Hebrón, en el trono de David, y reinará. Ese árbol genealógico es el derecho que él tiene a heredar el trono para ser el rey de reyes y el señor de señores. Pero volviendo aquí, dice Juan, yo lo vi, dice él. No es algo que me contaron, no es un rumor, dice, no, yo lo vi. Y el Cordero tomó el libro, hermano, dice, cuando tomó el libro todos se postraron, los 24 ancianos y los seres vivientes. Hay algunos que creen que estos 24 se componen de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. No puedo darles 100% seguridad, pero yo creo que es así, que estos 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y ahí se postraron delante del Cordero. Y aquí, hermanos, aparece que cantaban un cántico nuevo y reconocen su obra. Fuiste inmolado, fuiste sacrificado. Y dice ahí, dice, y con tu sangre nos has redimido. Pero aquí hay una expresión que me encanta, que me impacta profundamente. Cuando el versículo 9, hermanos, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Digno es el Cordero. Recuerdo hace algunos años haber predicado un mensaje con ese título, digno es el Cordero. Digno es algo que está en alto. Digno es algo que lo enaltece. Y esto es lo que lo pone en alto, que él, hermano, fue a la cruz como un cordero, entregó su cuerpo, enmudeció, no abrió su boca. Cuando usted lee el capítulo 53 de Isaías, él usa esta expresión, cortado fue por tierra. Esa expresión, cortado, significa que la muerte fue violentísima. Y allí fue, para ocupar nuestro lugar. Como recordé a un antiguo predicador, nunca pongas una excusa, porque él no puso ninguna excusa para ir a la cruz. No puso ninguna excusa para ir a la cruz.
Y ahora todo ese coro de voces, ese cántico nuevo, bien afinado, bien entusiasmado ahí. Y nosotros vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Y dice que estas ollas que habla aquí, hermano, o copas, que dice que son copas de oro llenas de incienso. Y Juan dice, y esas son las oraciones de los santos. Y usted piensa que su oración cayó en el olvido, que usted oró hoy y se evaporó. Dios está guardando cada una de nuestras oraciones para esa jornada de alabanza y adoración. Cuando digamos, digno es el Cordero, y esas copas ahí expresarán cuánta confianza hemos tenido en Él en esta vida. Cuántas oraciones, un puñadito o habrá muchas. Hablando de este mismo texto o de este mismo sentido, el libro de los Salmos, David habla de sus lágrimas, hablando de la oración, de oración con lágrimas. Y dice David, dice, están guardadas en tu redoma. Y esa palabra redoma significa una botella, panzona, así, de mi estilo, panzona. Y ahí Dios guardaba las lágrimas que salían de un hombre que oraba. Nuestras oraciones, hermano, no son un pasatiempo. Nuestras oraciones no es algo que se diluye, que se evapora. Están conservadas y serán derramadas delante del Cordero cuando se escuche el cántico nuevo. Digno es el Cordero. Y hoy necesitamos decirnos y recordarnos entre nosotros, digno es el Cordero, tenlo en alto, ponlo en alto el Cordero, bien alto, digno es el Cordero. Ya hemos visto su historia, ya hemos visto, hermano, cómo está en nuestra memoria, ya hemos visto, mis hermanos, su victoria, y ahora vemos el final de la trayectoria, lo que pensó en Egipto. Aquí terminará una escena celestial. Aquí no hay ningún rockero enloquecido, ni guitarras eléctricas, ni gente de tatuaje. Acá hay gente que a corazón abierto agradece al Cordero, diciéndole, digno eres, tú eres digno. Nada de metal pesado ni de rock and roll. Una alabanza que sale de labios agradecidos. Y entonces termina Juan diciendo, dice, porque tú nos has redimido de los pueblos, de las naciones. Dice allí, hermanos, de toda lengua, de todo linaje. Y ahora dice Juan en el verso 10, y nos has hecho para Dios, reyes y sacerdotes. Sacerdote, un ministerio bien cercano a Dios. Y eso es lo que quiere mostrar. El rey que era puesto en el trono, ungido por aceite, reconocido como uno de los oficios que dio Dios. El de rey, el de profeta, el oficio de juez y de sacerdote, todos ellos eran ungidos con aceite para estar en la presencia del Señor. Y ahora nosotros como reyes y sacerdotes, dice Juan, lo has conseguido por la sangre que has derramado. ¿Pudo notar que no hay ningún mérito nuestro para estar en ese lugar? No hay ningún logro nuestro. Todo lo hizo Él, todo lo consiguió Él. Su obra fue perfecta. Estamos en esta mañana viendo el Cordero de la Pascua. El diablo quiere desviar nuestra atención. Nosotros tenemos que poner los ojos en el Cordero. Él es digno. Debe estar bien en alto en nuestra consideración. Debe estar bien en alto, hermano. Llevado por nosotros al lugar que Él merece, el lugar más importante de nuestra vida. Y ese Cordero fue el que pidió que nosotros nos reuniéramos a compartir el pan y a compartir la copa. Porque el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26, cuando ellos se reunieron para celebrar la Pascua en el aposento, Él les dijo, este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Y aquí tiene que estar una memoria viva, una memoria activa, una memoria que reconoce continuamente que digno es el Cordero, digno es el Señor Jesucristo, digno es el que murió en la cruz.
Y concluimos. Los domingos no se negocian. Son del Señor. Toda nuestra vida debe ser de Él y solo para Él. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta hora. Que a través de tu palabra podemos recordar la obra de tu Hijo amado Jesucristo. Y podemos tener regocijo en nuestra alma de saber que somos salvos por Él, por esa obra completa y perfecta en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre, a nosotros a tener también un andar en victoria para gloria de su nombre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra, bendiga sus vidas. Hermano Ramiro viene aquí para dirigirnos en